En su obra Dialéctica de la Ilustración, Max Horkheimer y Theodor Adorno aluden al conocido pasaje de la Odisea de Homero, en la que el héroe Odiseo debe hacer frente a la seducción del canto de las sirenas, ya que éste puede conducirlo a la muerte si se arroja al agua para seguirlas, embelesado. Cómo se relaciona este pasaje con el resto de su teoría crítica es lo que intentaremos comprender en este recorrido sobre la Escuela de Frankfurt. Se trata de una corriente alemana de teoría social y filosofía crítica vinculada al Instituto de Investigación Social de la Universidad Goethe en Frankfurt, Alemania. En el sentido más amplio del término, es el grupo de investigadores e intelectuales, muchos de ellos judíos, enormemente preocupados por las circunstancias del tiempo que les tocaba vivir, como las 2 guerras mundiales, la Revolución Rusa, la Gran Depresión Económica de 1929, el ascenso del fascismo y todo lo que luego vendría con ello, como los campos de concentración y los bombardeos atómicos a Hiroshima y Nagasaki. El trabajo de la primera generación de la Escuela de Frankfurt buscaría ser metodológicamente innovador en su intento de combinar filosofía y ciencias sociales. Es entonces Max Horkheimer quien delinea en este sentido el programa básico de investigación de la Escuela de Frankfurt, y lo hace en su conferencia inaugural de 1931 al asumir la dirección del instituto fundado poco antes, en 1923. Pero Horkheimer no estaba solo. Entre las figuras clave de esta primera generación están además Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Erich Fromm y Friedrich Pollock, entre otros. Todos estos autores, basándose en diversos grados en las teorías de Hegel, Marx y Freud, pero también bajo la influencia de Max Weber y hasta de Friedrich Nietzsche, buscaron dar forma a sus ideas con clara intención emancipadora. Más adelante tendría lugar la segunda generación de miembros de la escuela, en la que ocupará un lugar preponderante Jürgen Habermas. Y luego, en lo que se considera la tercera generación, se destaca la figura de Axel Honneth, quien dirigió el Instituto de Investigación Social de Frankfurt desde 2001 hasta 2018, desempeñando un papel clave en su revitalización. Volviendo ahora a la primera generación de la Escuela de Frankfurt, la dirección del profesor Horkheimer en tierra alemana fue efímera. El 30 de enero de 1933, el presidente del Reich nombra a Hitler como canciller y se inician las dificultades de la persecución y el exilio para los miembros del instituto. Al parecer, ese mismo día, la casa de Horkheimer fue ocupada por la CSA y transformada en local de guardia, de modo que por el resto del semestre, Horkheimer tuvo que hacer que lo llevaran desde su departamento en Ginebra hasta sus eventos universitarios, y en su clase de introducción a la filosofía ya solamente habló del concepto de libertad. El instituto fue sellado y ocupado por la policía el 13 de marzo de 1933, y Horkheimer, que ya lo había trasladado en primer lugar a Suiza, luego lo lleva a la Universidad de Columbia en Nueva York en 1934. Es entonces en estas complejas circunstancias en las que se dio a conocer la así llamada teoría crítica, como un conjunto de investigaciones cuyo objetivo era criticar y transformar la sociedad, analizando sus conflictos, tendencias y contradicciones. Tras este objetivo, esta primera generación se inspiró fundamentalmente en el pensamiento de Hegel, argumentando que la realización progresiva de la libertad en la historia, central al pensamiento de este filósofo, no se había completado aún y requería una transformación fundamental del statu quo. Así, para intentar lograr esto, a diferencia del marxismo ortodoxo, ellos buscaron también analizar la psicología individual y grupal para comprender lo que veían como el declive de las capacidades críticas en el individuo y la sociedad.
Y dado que para ello no podían confiar en las versiones dogmáticas del marxismo científico de la época, se apoyaron en el análisis freudiano, en el intento de comprender cómo los conflictos sociales son reprimidos y por qué individuos y grupos recurren a políticas autoritarias que no se alinean verdaderamente con sus intereses. Para estos autores, el inconsciente se convierte así en la única esperanza, allí donde se ha disuelto la conciencia individual, identificándose con el despersonalizado sistema de valores propio de la sociedad industrial. Por su parte, la denominación teoría crítica se remonta al título del ensayo de Max Horkheimer del año 1937, titulado Teoría tradicional y teoría crítica. Según Horkheimer allí, las ciencias sociales adoptan un enfoque tradicional cuando intentan modelarse según las ciencias naturales, buscando reflejar descriptivamente un conjunto de hechos a fin de establecer generalizaciones o leyes de tipo natural. Su enfoque positivista radica entonces en que los resultados de la ciencia estarían garantizados respecto a su verdad por un método formal, que vuelve a estos resultados supuestamente independientes de su génesis histórica en relación a su finalidad, ya que lo importante de una teoría, según este enfoque, no es su utilidad, sino su verdad. Según esta tradición, entonces, la ciencia se percibe como una empresa puramente teórica, separada de intereses prácticos. Pero en la actualidad, los tremendos costos de la investigación científica hacen que solo sean planteables como objetivos de interés para la ciencia aquellos de los que se espera un aprovechamiento tecnológico. Por ejemplo, la investigación en genética es un objetivo científico importante porque, entre otras cosas, identifica genes relacionados con enfermedades, permitiendo diagnósticos precisos y la posibilidad de desarrollar tratamientos personalizados, lo que justifica plenamente la inversión que se hace en ese campo. Por todo esto, entonces, la teoría crítica entiende que la ciencia debe reflexionar sobre su propio contexto de origen y ser consciente de sus condicionantes. Y en el caso de las ciencias sociales, se debe buscar abiertamente constituirse en fuerza transformadora de dicho contexto, incluyéndose a sí misma como parte del mundo que se pretende conocer. El propósito de estas ciencias, entonces, no solo es describir la realidad social, sino generar ideas sobre las fuerzas de dominación que operan en ella, a fin de estimular el cambio y el establecimiento de condiciones de vida razonables. El año 1941 marcaría para la escuela un importante cambio. En abril de ese año, Horkheimer deja Nueva York y se traslada a California, iniciándose una nueva etapa en su pensamiento. En este momento, los miembros de la escuela se ven abrumados por el avance de la barbarie nazi, pero también por la tergiversación del socialismo en estalinismo, así como por la asombrosa capacidad integradora y manipuladora de la cultura de masas capitalista que observan de primera mano en los Estados Unidos. De todo esto surge entonces su nuevo pensamiento, y su interés se desplaza nada menos que desde la teoría de la revolución fallida a la teoría de la fallida civilización. En este momento, además, salen a la luz las tesis sobre filosofía de la historia de Walter Benjamin, que Hannah Arendt lograría rescatar en París, haciéndosela llegar a Adorno en junio de 1941. De manera que la visión de la historia que finalmente se les impone a estos autores coincide ahora con la que articulan las famosas tesis: el ver la historia como catástrofe y el progreso como regresión. Por lo que ya no se trata solo de cuestionar la sociedad industrial y el capitalismo imperante, es decir, la fractura de la sociedad en una clase de propietarios y otra de explotados. El problema es ahora visto como más radical. En este sentido, Dialéctica de la Ilustración es el texto más influyente de los filósofos de la Escuela de Frankfurt. Coescrito por Horkheimer y Adorno entre 1939 y 1944, es este un texto en el que los autores aluden a la paradoja de que la Ilustración
concebida como la emancipación del miedo ante la naturaleza y la afirmación del dominio humano sobre ella, haya culminado en un desastre triunfante. Dicen los autores al comienzo de este escrito: la Ilustración, en el más amplio sentido de pensamiento en continuo progreso, ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores. Pero la tierra enteramente ilustrada resplandece bajo el signo de una triunfal calamidad. El libro traza así una genealogía de la razón, la que, aunque inicialmente destinada a liberar al hombre de su miedo a la naturaleza, al volverse casi exclusivamente racionalidad instrumental, se convierte, según estos autores, en el principal factor de opresión. Para llegar a afirmar esto, ellos se basan en la teoría social de Max Weber sobre la racionalización, en la que este autor subraya el dominio creciente de la racionalidad instrumental en el tiempo y su predominio indiscutido en la modernidad a través de la ciencia y la técnica, así como a causa de la burocratización de la sociedad. Sin citarlo, Horkheimer y Adorno aceptan el diagnóstico de Weber. La modernidad, la Ilustración, es un proceso progresivo e irreversible de racionalización de todas las esferas de la vida social, proceso que involucra a su vez la consiguiente pérdida de sentido y libertad del hombre moderno. Sin embargo, ellos no aceptan la resignación estoica de Weber ante este proceso. Siguiendo entonces los argumentos del ensayo de Georg Lukács, Reificación y conciencia del proletariado, de 1923, que sintetiza a Marx con Weber, ellos utilizan el término reificación para describir cómo la forma mercancía ha transformado la conciencia de quienes viven en sociedades capitalistas, haciendo que se naturalice el percibir todas las relaciones sociales, incluso consigo mismos, como si tuvieran un carácter cosificado. Sin embargo, para estos autores ahora, la catástrofe de la Ilustración no se limita al proceso iniciado con la modernidad o al auge del capitalismo, sino que ven su origen ya en los primeros intentos humanos por dominar la naturaleza. La naturaleza es el rayo, la sequía cuando no llueve, la inundación cuando sí lo hace, el frío del invierno y el calor del verano, la enfermedad y la muerte a causa del golpe de las epidemias. Por eso el hombre se encuentra perdido en medio de la naturaleza que para él es un caos amenazante. Buscarse en ella y contra ella un albergue es su primera urgencia. Pero para eso tiene que vencer su extrañeza, es decir, superar su alteridad, reconocerse a sí mismo en ella. Esto es lo que Hegel denominaba la reconciliación del hombre o del espíritu con dicha naturaleza. Se trata de la mímesis, que se refiere a la imitación de la naturaleza por parte de los seres humanos en sus primeros intentos de adaptarse y sobrevivir. Pero luego, señalan Adorno y Horkheimer, aparecen los mitos, que constituyen ya el primer estadio de la Ilustración. En ellos ya late la aspiración al dominio. Porque narrar, nombrar, contar el origen y por lo tanto explicar, se convierte en una forma en definitiva de controlar y dominar. Así el rayo es la furia de Zeus, o la primavera es la vuelta de Perséfone del Hades a la tierra. Pero esta reconciliación, a través de los mitos, es aleatoria, porque los dioses son mudables y con ellos la fortuna es caprichosa. De este modo, la Ilustración no tarda en la modernidad en convertirse en el paso del momento en que el espíritu se reconoce a sí mismo en la naturaleza al paso de la desmitificación. El proceso de Ilustración es entonces un proceso de desencantamiento del mundo que se revela
como un cambio hacia la progresiva racionalización y abstracción. Pero entonces Horkheimer describe esta situación como una fatal inversión dialéctica. El animismo, dice, había dado alma a las cosas. El industrialismo cosifica las almas. Ya no se le teme o se reverencia a la naturaleza, sino que se la usa. Más aún, ese hombre concreto forma también él parte de la naturaleza que ha de ser mediatizada, y como elemento de ella, terminará él mismo siendo devorado por el monstruo que ha desencadenado para dominarla. En este momento se pone de manifiesto el hecho de que, al determinar todo valor como utilidad, es decir, en función de otra cosa, resulta al final que no queda nada valioso, ninguna otra cosa que fuera un punto de apoyo para otra valoración. Y al final todo es útil para nada. La totalidad ha perdido el rumbo y en un movimiento incansable se sirve a sí misma en vez de al hombre. En el camino de la ciencia moderna, escriben Adorno y Horkheimer, los hombres renuncian al sentido y con ello la Ilustración los trae nuevamente a la condición original de desamparo del hombre primitivo ante una naturaleza que ejerce ahora una fuerza y una autoridad que no controlan. Los filósofos de la Ilustración albergaban una sencilla creencia en el progreso hacia la libertad y la luz. Sin embargo, la dialéctica de la Ilustración constituye para estos autores una reversión, una vuelta hacia adentro de la caverna, a la oscuridad y la ceguera, hacia nuevas formas de dominación. Más aún, Adorno y Horkheimer acuñan ahora el término industria cultural para describir lo que ven como un órgano del engaño de masas, que distrae y anestesia a la población, reforzando el conformismo y socavando la individualidad. Por lo que, según ellos, este sistema reemplaza la experiencia significativa del arte con entretenimiento vacío, adormeciendo la capacidad crítica del público y reconciliándolo con el statu quo. Herbert Marcuse actualizaría luego estas ideas en su libro El hombre unidimensional de 1964, introduciendo conceptos como el de desublimación represiva y argumentando que el consumismo de la cultura de masas trivializa el arte y la sexualidad, despojándolos de su potencial emancipador. Pero no debemos equivocarnos. Horkheimer y Adorno son ante todo ilustrados. El objetivo de su esfuerzo intelectual y de su filosofía era, según ellos, introducir razón en el mundo. Pero este objetivo respondía a una experiencia de base de la que arrancaba aquel esfuerzo, la experiencia de la historia como historia de sufrimiento, como historia de felicidad truncada, incumplida, de las víctimas y de la naturaleza. Y es aquí donde comprendemos mejor la metáfora que utilizaron Adorno y Horkheimer al aludir a Odiseo frente al canto de las sirenas. Dicen en Dialéctica de la Ilustración: el pensamiento de Odiseo, igualmente hostil a la propia muerte y a la propia felicidad, sabe todo esto. Él conoce solo dos posibilidades de escapar. Una es la que prescribe a sus compañeros. Les tapa los oídos con cera y les ordena remar con todas sus energías. Quien quiera subsistir no debe prestar oídos a la seducción de lo irrevocable, y puede hacerlo solo en la medida en que no sea capaz de escucharla. De ello se ha encargado siempre la sociedad. Frescos y concentrados, los trabajadores deben mirar hacia adelante y despreocuparse de lo que está a los costados. El impulso que los empuja a desviarse deben sublimarlo obstinadamente en esfuerzo adicional. De este modo se hacen prácticos. La otra posibilidad es la que elige el mismo Odiseo.
el señor terrateniente que hace trabajar a los demás para él. Él oye, pero impotente, atado al mástil de la nave, y cuanto más fuerte resulta la seducción, más fuertemente se hace atar. Lo mismo que más tarde también los burgueses se negarán a la felicidad con tanta mayor tenacidad cuanto más se les acerca al incrementarse su poder. Medidas como las tomadas en la nave de Odiseo al pasar frente a las sirenas constituyen la alegoría premonitoria de la dialéctica de la Ilustración. El siervo permanece sometido en cuerpo y alma. El Señor se degrada. Así, para estos autores, el sí mismo, el yo, es un producto de la lucha entre los impulsos primitivos y las exigencias de la civilización racionalizada. Cuando Odiseo se ata al mástil para escuchar el canto de las sirenas sin sucumbir a su poder, encarna la figura del sujeto moderno que se distancia de sus deseos para mantener el control racional. Por su parte, sus marineros con los oídos tapados representan una forma de trabajo alienado. En suma, aun cuando ambas partes son en cierta forma víctimas del sistema, la metáfora ilustra también la división entre quienes ejercen la razón y el poder y quienes son mayormente instrumentalizados por ella. Sin embargo, para Horkheimer la filosofía no es un asunto meramente teórico, sino una cuestión teórico-práctica. Y en lo posible para él, hay que ser capaces de rescatar también las conexiones con una dimensión natural de la existencia. Dice en una de sus últimas obras, Crítica de la razón instrumental: estas antiguas formas de vivir, que arden lentamente debajo de la superficie de la civilización moderna, proporcionan aún en muchos casos el calor inherente a todo encantamiento, a toda manifestación de amor hacia alguna cosa por la cosa misma, y no como medio para obtener otra. El placer de cultivar un jardín se remonta a épocas antiguas en que los jardines pertenecían a los dioses y se cultivaban para ellos. La sensibilidad ante la belleza, tanto en la naturaleza como en el arte, se anuda mediante 1000 tenues hilos a esas representaciones supersticiosas. Cuando el hombre moderno corta esos hilos, ya sea burlándose de ellos, ya sea ostentándolos, podrá conservar todavía por un rato el placer, pero su vida interior se habrá extinguido.